tal? ¿Cómo están? Qué placer acompañarles. Les saluda Edson Sánchez y bienvenidos a Impacto Económico. Vamos de inmediato a repasar los titulares de esta jornada. En Centroamérica, la industria vinculada a los servicios de electricidad se ve afectada por la crisis sanitaria de la COVID-19. En breve los detalles. En nuestro segmento En Contexto, el gobierno de facto de Yanine Áñez en Bolivia paraliza de forma arbitraria una de las principales industrias de urea del país. La actividad económica en Italia se va recuperando después de que el gobierno redujo las restricciones por la COVID-19, pero el número de muertos a causa de este virus se ha incrementado. Vamos a comenzar de inmediato con esta información. La actual crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ha impactado de manera negativa a la industria de la energía eléctrica en la región Centroamérica. La pandemia provocó una caída de 18.9% en las transacciones del mercado eléctrico de América Central y derrumbó hasta en 45.4% el precio del megavatio por hora debido al cierre de las industrias y también los servicios. Los sistemas eléctricos de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador, Guatemala también, están conectados a través de la red de transmisión regional y son administradas por el ente operador regional. En este 1 de enero y el 6 de mayo se trazaron más de 1.054 gigavatios por hora, más que los 1.052 gigavatios de 2019, lo que evidencia que hay una compensación por el buen desempeño en los primeros meses, con los dos últimos endurecidos por los efectos de la pandemia. La disminución de las transacciones ocasionó que los precios promedios diarios de los nodos de enlace disminuyeran pasando de $112.79 a $61.53 para el mismo periodo, pero en el año 2020. El ente operador regional sostiene que al decaer la demanda de la energía baja de la productividad, las exportaciones se producen señales económicas de crecimiento en la región. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció un paquete de medidas para aplicar los recortes al gasto público tras la grave situación financiera debido a la crisis sanitaria por la COVID-19. El recorte previsto por el gobierno asciende a un monto de $4.000 millones. Las medidas buscan garantizar la viabilidad de los sectores de la salud, la educación, la seguridad y protección social, además de destinar financiación a la reactivación productiva del país y un ajuste de los precios de los combustibles. El presidente Lenín Moreno agregó que el país dejaría de recibir $8.000 millones a causa de la emergencia por el coronavirus, cantidad que sumó al déficit de $4.000 millones del presupuesto general del Estado. Unos 150.000 ecuatorianos han perdido su trabajo por el cierre de estas empresas. El total del recorte del gasto público es de $980 millones y serán reducidos de la masa salarial, bienes y servicios 400 millones y el gasto de capital 1.300 millones. También se dará una renegociación de la deuda por 1.300 millones en intereses, así como una reducción de la jornada laboral. También serán cerradas 7 empresas públicas y 5 representaciones diplomáticas en este país, en Ecuador. Y Puerto Rico propone una suspensión de pagos de la deuda pública ante la crisis global por la COVID-19. El analista de política pública de Espacios Abiertos, Daniel Santamaría, expresó que las medidas de confinamiento para mitigar este virus generarán una contracción económica de 3.8% en el año fiscal en curso. En tanto, se estima una caída de 7.8% el próximo año. Santamaría propone la suspensión del pago de la deuda con una moratoria de un año. También pidió poner fin a las medidas de austeridad y desarrollar un plan macroeconómico realista. Recomendó para los años fiscales
2020-2021, destinar los recursos del Fondo General del Gobierno a fortalecer la economía para mitigar esta crisis que ha originado la pandemia. Igualmente recomienda realizar un análisis de sostenibilidad de la deuda que incorpore los efectos de la pandemia a largo plazo. En tanto, el gobierno elaboró su plan con 3 proyecciones económicas para el periodo 2020-2025. La primera es optimista, con un superávit promedio de $502 millones en cada año fiscal. La segunda asume un mayor impacto de la crisis, con superávit cerca de $32 millones. Y la última es pesimista, con un déficit fiscal por $575 millones hasta el año 2025. Brasil ya es el tercer país con mayor número de infectados por el COVID-19 y el salario emergencial aprobado por el Congreso brasileño no es suficiente para los trabajadores. De este modo, bajo el pretexto de cuidar los empleos, el presidente Jair Bolsonaro está presionando a los gobernadores de los estados para que rompan con la cuarentena. Los detalles a continuación. En 2019, 170.000 brasileños ingresaron a la pobreza extrema y ese número tiende a ser peor durante la crisis por coronavirus. Un gran número de pequeñas y medianas empresas con créditos rechazados, cierre del comercio en la mayoría de las ciudades y la ausencia de consumo en otras pone en cuestión la dicotomía defendida por Jair Bolsonaro entre economía y salud. No existe ese dilema. Primero porque el gobierno tiene la capacidad de organizar los recursos de la sociedad en este momento para enfrentar la enfermedad y permitir que las personas se aíslen socialmente. Hay recursos para eso. Hay que organizarlos. El gobierno debe organizar a la sociedad para que la mayor parte de la población permanezca protegida y los sectores esenciales se mantengan funcionando. Con 2 semanas de atraso, los trabajadores informales comenzaron a recibir el pago de la segunda cuota prometida de la renta básica emergencial durante la crisis por COVID-19 para las familias de menores recursos, aprobada por el Congreso, que solo representa un 60% del salario mínimo y no supera el 15% si se tiene en cuenta el reajuste necesario estipulado por el Instituto DIESE sobre el salario mínimo. Las organizaciones sociales exigen que además se garantice el pago del consumo medio mensual en las tarifas de energía eléctrica, agua y gas. No tenemos presidente que se preocupe por la vida, por la salud de los trabajadores, por la renta y el empleo. En Brasil, después de mucha lucha, el gobierno presentó a la Cámara de Diputados una renta básica de $40. Después conseguimos con centrales sindicales y partidos de izquierda ampliar ese valor para $100 o $200, para quien es mujer, jefe de familia, incluso. Así es un valor bajo, ínfimo. El profesor de capoeira, Mestre Vico Duro, coordinaba hasta la pandemia el proyecto en el Centro Cultural Tribo Bahía para los niños de menores recursos de la comunidad Bica de Pedra. Él no recibió apoyo del gobierno. Estoy dentro del padrón establecido por ellos para poder ganar un auxilio de emergencia de $120, que no es mucho, pero ayuda a pagar alguna que otra cuenta. Pero yo soy autónomo, profesor de capoeira, vivo en la cultura popular, hago trabajo social y siempre pagué mis impuestos. Por eso, exijo mi auxilio emergencial porque tengo derecho. El presidente Jair Bolsonaro insiste en culpar a los gobernadores por la crisis económica a raíz de la cuarentena. Se niega desde hace 60 días a destinar los recursos aprobados por el Congreso para los gobiernos de los estados y fuerza a los trabajadores a salir a las calles para trabajar, mientras Brasil ya es el tercer país en números de infectados por día. Así se exime de garantizar una asistencia estatal que otorgue capacidad de cuarentena a los brasileños. Ignacio Lemus y Julia Nassif para Telesur. Seguimos revisando noticias de Brasil. El actual gobierno del derechista Jair Bolsonaro volvió a contratar más de 150 médicos cubanos para fortalecer el sector de la salud ante la crisis que ha provocado la COVID-19. El gobierno de este país detalló mediante una resolución que los médicos autorizados para regresar al programa Más Médicos, bajo el cual Cuba llegó a enviar más de 8.000 doctores para trabajar en Brasil. Este programa fue lanzado en 2013 por la presidenta Dilma Rousseff. Este programa
permitió dar asistencia a la población de las regiones más pobres y rurales de Brasil, principalmente gracias a la llegada de los profesionales cubanos que ocupaban cerca de la mitad de estos puestos de atención básica. Sin embargo, el trabajo de la misión médica cubana se vio interrumpida cuando fue criticada por el propio presidente Jair Bolsonaro, quien declaró que la verdadera motivación de incluir al personal de Galenos a más médicos no era la salud de los brasileños, sino cuestiones ideológicas. De las medidas del gobierno de facto en Bolivia vamos a estar hablando al regreso de esta primera pausa. Ya volvemos con más. En Bolivia, el actual gobierno de facto, conducido por Jeanine Áñez, mantiene paralizada una planta de urea. Este complejo petroquímico se ubica en Cochabamba y fue impulsado por la administración del exmandatario Evo Morales, cuando fue declarado como supuestamente deficitario y no se avisora una solución inmediata. Vamos a revisar los detalles a través de una investigación de la agencia informativa Prensa Latina. Pérdidas por al menos de 30 millones de dólares se contabilizan por la paralización de la planta de urea y amoníaco de Cochabamba. El complejo petroquímico, que contó con una inversión de más de 976 millones de dólares ejecutado por el gobierno de Evo Morales, fue declarado en febrero de 2020 como deficitario y con presuntas mermas en sus 2 años de funcionamiento, según el Ministerio de Hidrocarburos del régimen golpista. El gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez no reveló esas supuestas pérdidas, pero el desabastecimiento del agrofertilizante en el mercado nacional e internacional es una realidad. La paralización de la planta se dio desde el 7 de noviembre de 2019 por la crisis política que provocó el golpe de Estado. Hasta este último año, Bolivia era un país exportador de urea gracias a la implementación de políticas que permitieron duplicar la producción agrícola, contribuir con la seguridad alimentaria y mejorar los rendimientos de los cultivos. El producto boliviano era en promedio 20% más económico que el procedente de Perú, afirmaba el pasado año el entonces presidente de YPFB, Oscar Barriga. Precisó, por ejemplo, que en el departamento de La Paz, la bolsa de 50 kilogramos de urea importada oscilaba entre los $28,22 y los $31,83, mientras que el producto nacional estaba valorado en $24,16. En su estudio, Prensa Latina también señala que la paralización de la planta de urea y amoníaco de Cochabamba no cumplirá con los contratos de las empresas que compran el fertilizante. Esto es una realidad que incita a un exdirectivo de hidrocarburos de este país a hacer un llamado de atención al gobierno de facto para que active dicha compañía. El estudio de Prensa Latina también indica que Hugo del Granado, exdirector general del Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia, pidió al gobierno de facto de Jeanine Áñez establecer un calendario de trabajo y producción de la planta de urea y amoníaco de Cochabamba, así como el reinicio de sus operaciones con el objetivo de evitar la incertidumbre del mercado interno y externo. Asimismo, exhortó al Ejecutivo a dar información de los contratos y de los volúmenes de urea que se tienen que entregar. Del Granado también manifestó su preocupación por el contrato rubricado hace más de un año con la importadora Amerropa para la exportación de 330.000 toneladas de urea por 3 años. La solicitud del Granado
no está lejos de ser cumplida, ya que en 2018 el complejo petroquímico de Cochabamba produjo un total de 279.419 toneladas métricas y de esa cifra, 40.419 fueron destinadas al mercado interno y 239.000 a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, según datos de la gerencia de producción de la compañía. Las ventas al exterior siguieron con tendencia alcista. En ese sentido, el año pasado la producción ascendió a 291.000 toneladas métricas, de las cuales 31.000 abastecieron a los clientes nacionales y 260.000 a compromisos externos. Prensa Latina alega que la soberanía alimentaria fue uno de los sueños del pueblo boliviano hecho realidad por el líder indígena Evo Morales, así como el pasar de un país importador a exportador de urea para redistribuir los ingresos por ese concepto en obras de beneficio social. Otra de las polémicas medidas en materia del agro asumidas por el actual gobierno de facto en Bolivia se relacionan con el aumento de las semillas transgénicas en este país. La coordinadora de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba expresaron su rechazo al Decreto Supremo 4232, que autoriza el uso de las semillas transgénicas. Las organizaciones productoras de la región boliviana aseguran que la presidenta de facto, Yanine Áñez, fue más allá de sus competencias de mandataria transitoria para rubricar la disposición. El gremio asegura que la medida gubernamental no responde a un plan de reactivación económica, sino a una agenda de sectores de la oligarquía boliviana en franca violación a la constitución política del Estado y también a la ley de la madre tierra. El rechazo también se justifica por el posible uso del glifosato, esto es un agrotóxico empleado en el 85% de los cultivos transgénicos y altamente nocivo para la salud humana, según estudios científicos y médicos avalados por la Organización Mundial de la Salud. El expresidente Evo Morales se refirió a través de las redes sociales que la ley pone a la agricultura boliviana a disposición de grandes transnacionales como la estadounidense Monsanto. De la reapertura económica en Italia vamos a hablar al regreso de esta segunda pausa, no se aparte, ya volvemos con más. En Italia la actividad económica se va recuperando después de que este lunes el gobierno redujo las restricciones impuestas para detener la propagación del coronavirus. La medida del Ejecutivo autorizó a tiendas, restaurantes y bares a reabrir siempre que sigan las pautas gubernamentales de distanciamiento social y los protocolos de desinfección. Confcomercio, la patronal de este sector, informó que el 90% de las tiendas de ropa han reabierto sus puertas, mientras que el sector de la restauración, el dato se sitúa en un 70%. Asimismo, datos recogidos por la cadena RAI revelan que bares y restaurantes han retomado su actividad en un 40% de su personal en la casa, lo que representa unos 4.000 puestos de trabajo. Se espera que el próximo 25 de mayo los gimnasios y los centros deportivos abran sus puertas, mientras que los cines podrán hacerlo a partir del 15 de junio. Esta medida del gobierno se reproduce a raíz de una mejora de la situación pandémica en el país, al registrar el pasado lunes una caída en el número de las infecciones. Sin embargo, en las últimas 24 horas han fallecido otras 162 personas, un dato que contrasta con los 99 de la víspera, lo que sitúa el total en 32.169, según ha informado Protección Civil. El gobierno español propuso que los vehículos con motor de combustión no puedan venderse en el país desde el año 2040. Este proyecto de ley del clima que aprobó el Ejecutivo busca impulsar el automóvil eléctrico y las energías renovables para alcanzar unas emisiones de dióxido de carbono iguales a cero en el año 2050.
También el objetivo de esta norma es reactivar la economía tras una crisis que está causando esta COVID-19. Para lograr este fin, se van a instalar progresivamente puntos de recarga eléctrica en las estaciones de servicio con mayor volumen de ventas. Además, se aumentará el uso de bicicletas. El gobierno español estima que la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros en inversiones en los próximos 10 años y va a generar entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales. La aerolínea bandera francesa Air France informó su aspiración de reanudar de manera progresiva los vuelos para antes de finales de junio, siempre a partir del levantamiento de las restricciones de los viajes vigentes. La compañía precisó que los vuelos se van a contraer en Francia metropolitana y en ultramar y también en Europa. Según esta empresa, el programa previsto para las próximas semanas apenas va a representar un 15% de su capacidad desplegada en esta época del año y será garantizado por 75 aviones de los 224 con lo que cuenta esta flota. La crisis que ha generado la pandemia del COVID-19 dejó a Air France desde finales de marzo con entre un 3 y un 5% de sus operaciones habituales, manteniendo solo 43 destinos. En Beirut, la capital del Líbano, los restaurantes que abrieron hace días no reciben la cantidad de clientes que recibían antes de la pandemia por la COVID-19 por varios factores. El primero de ellos, porque solo pueden abrir con el 30% de su capacidad normal. Le sigue porque deben cumplir con estrictas medidas de higiene, entre ellas que los mesoneros usen sus mascarillas para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus. Y por último, son pocos los clientes que visitan estos establecimientos por miedo a contagiarse de este virus. El pasado 4 de mayo, el Ejecutivo relajó las medidas de confinamiento para permitir que los restaurantes, las peluquerías y las salas de exhibiciones de automóviles abrieran sus puertas con cautela. El pasado 15 de marzo, el gobierno impuso la cuarentena para detener el avance del coronavirus, que hasta la fecha se ha cobrado la vida de 26 personas, según la Universidad Johns Hopkins. Todo esto sin contar que la pandemia ha provocado estragos en la economía de este país. Revisamos de inmediato los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este martes. Vamos de inmediato a ver la relación de WTI, 32.65 dólares el barril y sube 2.61%. Sumamos Brent de referencia en Europa, 35.04 dólares el barril y sube 0.66%. Y la cesta venezolana, 104.75 yuanes, con un alza de 9.61 yuanes al cierre de la semana pasada. De esta manera llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga todas nuestras redes sociales. A todos muchas gracias, será hasta la próxima.